Uf, el caso que vamos a analizar hoy es de esos que te dejan pensando durante días. La historia de Gisèle Pelicot en Francia es realmente impactante. Sí, sin duda. Un caso que nos obliga a mirar de frente realidades muy incómodas, ¿no? El consentimiento, la manipulación, la culpabilidad. Imagínate esto. Gisèle fue drogada y violada durante más de una década por un grupo de hombres. Y lo más impactante, estos hombres eran invitados a su casa por su propio marido, Dominique Pelicot. Increíble. Y para añadir otra capa a esta historia, Gisèle ha decidido renunciar a su anonimato. Sí, he leído sobre eso. Una decisión muy valiente. Y no solo eso, insiste en que se muestren en el juicio los vídeos que su marido grababa de las agresiones. Uf, esas imágenes deben ser terribles. El artículo de la BBC describe la sala del tribunal con 3 pantallas gigantes mostrando las agresiones. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. ¿Y qué hay de Dominique Pelicot? La- ¿Cómo reaccionó al ver esos vídeos? Pues imagínate, se tapaba los oídos para no escuchar los sonidos. Es escalofriante. Y mientras tanto, muchos de los acusados insisten en que no se dieron cuenta de que estaban cometiendo una violación. ¿Cómo es posible? Esa es la clave del caso. Muchos alegan que Dominique les hizo creer que Giselle le consentía, que era una especie de juego sexual. Claro, pero los vídeos muestran todo lo contrario. Ahí es donde la estrategia de Giselle de mostrar los vídeos cobra fuerza. Exacto. Sus abogados buscan probar que, al ver las imágenes, cualquier persona en su sano juicio se daría cuenta de que ella no estaba consintiendo. ¿Qué tiene sentido? Es la diferencia entre la intención y la acción, ¿no? Un tema complejo, sobre todo en casos de agresión sexual. Totalmente. Y en este caso, el ejemplo de Vincent C., el carpintero, es muy ilustrativo. Ah, sí, recuerdo haber leído sobre él. Al principio negaba los cargos, ¿verdad? Decía que Dominique le había asegurado que Giselle consentía. Exactamente. Pero, a medida que avanzaba el juicio, fue cambiando su postura. Y al final. Terminó admitiendo su culpabilidad. Es un cambio muy significativo. Legalmente, introduce la cuestión del mens rea, la intención criminal. ¿Realmente creía que Giselle consentía o se engañó a sí mismo? ¿Cuándo entra en juego la culpa, la conciencia? Preguntas difíciles, sin duda. Y este caso nos obliga a reflexionar sobre cómo la presión social, el miedo, la inseguridad. Puede nublar nuestro juicio. Totalmente. Y hablando de perspectivas diferentes, no podemos olvidar el testimonio del enfermero que habló con la BBC de forma anónima. Así. El que afirmaba que Giselle reaccionaba a las caricias de Dominique. Exacto. Él creía que ella estaba consciente y fingiendo, que Dominique le había manipulado. Es un testimonio complejo que abre aún más interrogantes. ¿Es posible que Giselle, bajo los efectos de las drogas, tuviera algún tipo de reacción física a pesar de estar inconsciente? O el enfermero está distorsionando la realidad para protegerse a sí mismo. Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que Dominique Pelicot era un maestro de la manipulación, y su estrategia actual parece ser la de diluir su propia responsabilidad. ¿A qué te refieres? Pues intenta señalar a los otros 50 hombres implicados, presentándolos como cómplices o incluso como víctimas de un engaño. Entiendo. ¿Y cómo funciona legalmente esa estrategia de diluir la responsabilidad? ¿Podría afectar a las sentencias de los otros hombres? Es una buena pregunta. Si bien Dominique Pelicot ha admitido su culpabilidad, eso no exime a los demás de sus responsabilidades. Claro. La defensa podría argumentar que la manipulación de Dominique les impidió ver la realidad, pero la fiscalía buscará demostrar que cada uno de ellos actuó con conciencia de lo que estaba haciendo. O sea que al final cada uno deberá responder por sus propios actos. Exactamente. Y ahí entra en juego el análisis individual de cada caso. ¿Cuándo deberían haberse dado cuenta de que algo no iba bien? El abogado Paul Roger Gontard, que defiende a uno de los acusados, plantea un punto interesante. ¿Qué dice? Argumenta que es difícil para una persona irse de una situación así, estando desnudo, siendo grabado, enfrentándose a una personalidad dominante como la de Dominique. Claro, la presión social, la vergüenza, el miedo a las consecuencias. Exacto. Son factores que pueden influir en la toma de decisiones en una situación así, pero al final, la responsabilidad individual no puede ser ignorada. Sin duda, este caso nos lleva a plantearnos muchas preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestros actos cuando somos víctimas de la manipulación? ¿Dónde está el límite entre la confianza y la complicidad? Son preguntas que cada uno debe responderse a sí mismo. Y este caso nos recuerda la importancia de estar alerta, de no callar ante la injusticia y de proteger a las víctimas. Y no olvidemos el impacto que este caso está teniendo en Francia. Las protestas, la indignación pública, Sí, totalmente. de la necesidad de revisar las leyes sobre la violación y el consentimiento. Sin duda, el caso de Gisèle Pelicot ha removido los cimientos de la sociedad francesa. Nos obliga a todos a reflexionar sobre cómo podemos construir un mundo más justo y seguro. Absolutamente. Y volviendo a este caso de Gisèle Pelicot en Francia, hay una figura que nos perturba especialmente.
Dominique, su marido. Es difícil, ¿no? Totalmente. Comprender cómo una persona puede orquestar actos tan atroces durante una década. Planearlo todo, convencer a tantos hombres. Uf, ¿qué se esconde detrás de una mente así? Es la gran pregunta, ¿verdad? En el artículo de la BBC le describen como un hombre extremadamente manipulador, y muchos de los acusados se afirman que les engañó, que les hizo creer que Giselle estaba de acuerdo con todo. Claro, y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué lleva a una persona a manipular a otros a este nivel? ¿Qué buscaba Dominique con todo esto? ¿Crees que se trata solo de una perversión sexual? ¿De satisfacer sus propios deseos a costa de su mujer? Puede ser un factor, sin duda. Pero algunos expertos en criminología sugieren que comportamientos como este pueden estar ligados a una necesidad patológica de control, de poder. Control sobre la vida de Giselle, sobre su cuerpo, sobre las acciones de los demás. Exacto. Y ese control se vuelve aún más perverso al usar a la manipulación y el engaño. No solo sometía a Giselle, sino que convencía a otros hombres para que participaran en sus abusos. Les hacía creer que era un juego consentido. Y no podemos olvidar las grabaciones. El hecho de que Dominique filmara cada uno de los abusos añade otra capa de complejidad al caso. Es como si necesitara tener una prueba, ¿no? Tangible, de su control, un trofeo de sus actos. Algunos expertos lo relacionan con ciertas parafilias, trastornos sexuales donde la documentación juega un papel importante. Es difícil de asimilar. Y ahora que Dominique ha admitido todos los cargos en su contra, ¿cómo afecta esto al proceso legal de los demás acusados? Bueno, esa admisión no les exime de responsabilidad, aunque la defensa puede utilizarla para argumentar que fueron víctimas de la manipulación de Dominique. La fiscalía intentará demostrar que actuaron con conciencia de lo que hacían. Claro, la gran pregunta es si esa manipulación anula su capacidad de discernimiento y de consentimiento. Exacto. Es un tema muy complejo. La ley debe determinar dónde está la línea, ¿no? Que separa la responsabilidad individual de la influencia externa. ¿En qué punto la manipulación deja de ser una excusa y se convierte en complicidad? Es una pregunta muy difícil de responder. Y la respuesta, en cada caso, dependerá de un análisis exhaustivo de las pruebas y los testimonios. Sin duda, este caso nos recuerda la importancia de estar alerta, de no callar ante la injusticia y de proteger a las víctimas. Pero también nos enfrenta a una realidad incómoda. La manipulación puede ser muy sutil, el abuso puede esconderse detrás de una aparente normalidad. Es cierto. Y a veces determinar la responsabilidad individual puede ser realmente complicado. Por eso casos como este son tan importantes. Nos obligan a confrontar estas realidades, a cuestionar nuestras propias percepciones y a trabajar para crear una sociedad más consciente, más segura. Este caso de Giselle Pelicot realmente ha traspasado las paredes del juzgado. Ha desatado un debate social profundo en Francia. Totalmente. Temas tan sensibles como las leyes de violación, el consentimiento, la protección a las víctimas. Y uno de los puntos más controvertidos es la defensa de algunos acusados. Los que afirman no haber tenido intención de violar a Giselle, que creían que ella consentía. Claro, y esto nos lleva a un debate importante. ¿Cómo se define el consentimiento? ¿Cómo se prueba, sobre todo en casos de agresión sexual? En el artículo mencionan que algunos de estos hombres incluso se han disculpado con Giselle en el juicio, Sí. pero insisten en que no deberían ser culpables, porque no actuaron con la intención de violarla. Es un argumento complejo. Revela las lagunas que puede haber en la legislación. ¿Es suficiente la intención para determinar la culpabilidad en una violación? O debería ser la falta de consentimiento el factor decisivo, incluso si se basa en un engaño. Justo. Es una pregunta que la justicia francesa tendrá que responder. Y la decisión sentará un precedente importante. Sin duda. Y este debate no se limita al ámbito legal. La sociedad francesa se está cuestionando muchas cosas. ¿Cómo prevenir futuros abusos? ¿Cómo proteger mejor a las víctimas? Claro. El caso Pelicot ha provocado protestas, manifestaciones. Miles de personas exigen justicia para Giselle. Piden una revisión de las leyes. Es comprensible. Este caso ha removido conciencias, ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor educación, más sensibilización sobre la violencia sexual. Se habla de campañas, ¿no? Yeah. Que aborden la cultura de la violación, la importancia del consentimiento explícito, la responsabilidad individual. Es fundamental educar a las nuevas generaciones sobre el respeto, la igualdad, la comunicación asertiva en las relaciones. Y también la necesidad de mejorar la atención a las víctimas. Sí, por supuesto. Proporcionar apoyo psicológico, legal, adecuado. Es crucial que las víctimas se sientan escuchadas, comprendidas, protegidas, que no están solas, que hay recursos para ayudarlas a superar el trauma, a buscar justicia. El caso de Giselle Pelicot ha marcado un antes y un después. Su valentía, al denunciar los abusos, ha inspirado a muchos a romper el silencio, a luchar contra la violencia sexual. Es un recordatorio de que la lucha contra el abuso sexual es responsabilidad de todos
estar alerta, no callar ante la injusticia, trabajar por una sociedad más segura, más igualitaria. Y hasta aquí nuestra inmersión en el caso de Giselle Pelicot. Una historia compleja, desgarradora, que nos ha enfrentado a realidades incómodas y nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de la justicia, la responsabilidad, la protección de las víctimas. Esperamos que este análisis te haya ayudado a comprender mejor este caso y las complejas cuestiones que plantea. Te invitamos a seguir informándote, a participar en el debate público, para contribuir a una sociedad más justa, más segura, para todos.